years of boredom. First, los secesionistas de Junts y de Esquerra se ríen de nosotros a mandíbula batiente en el Congreso ayer y mienten tanto que ya es todo una farsa enorme. ¿Ven? En este canal vemos que en realidad todos los partidos ganan con este show. Todos los partidos del sistema. Veremos que la raíz del problema no es la amnistía, no. La raíz está en el hecho consentido, siempre por el PP y por el PSOE, de que los niños y niñas cuya lengua materna es el castellano, en Cataluña son obligados a estudiar en una lengua que no es la suya. Esto no ocurre en ningún país normal. Solo el PP y el PSOE lo han consentido, lo siguen consintiendo y me temo que seguirán igual. Vamos allá, vamos a la raíz. Hola, empezamos este nuevo capítulo y hoy vamos a hablar de la amnistía y vamos a demostrar que es todo una gran farsa, una gran mentira, una gran distracción. Aquí toda la casta política gana, toda, lo vamos a ver. Incluso ganan nuestros competidores, porque dedicamos 6 meses a que prácticamente toda la intelectualidad del país, en vez de estar trabajando por construir un país mejor, más competitivo, mejorar la productividad, investigar en temas de inteligencia artificial o vehículos, energías renovables, vehículos eléctricos, en biogenética, no. Estamos aquí, periodistas, políticos y abogados, hablándonos del ombligo. Si tiene 3 vueltas o 2 vueltas, si es constitucional, si no es constitucional. Vamos a desmontar este tema de la amnistía. Os decíamos que la amnistía no es un problema. En todo caso es el síntoma. Es la consecuencia de un problema mucho más profundo. Veamos, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Básicamente teníamos a los secesionistas o separatistas, o como queráis llamarles, celebrando el éxito. Abrazos entre ellos, se felicitaban unos a otros. Quizá los 2 representantes más icónicos son, por un lado, Míriam Nogueras, aquí tenéis su foto, y Gabriel Rufián, los representantes o portavoces respectivamente de Junts por parte de Míriam o de Esquerra por parte de Rufián. Y es que mienten de una forma tan descarada que ellos ya se creen sus mentiras. Y de nuevo, por eso digo que esto es una pantomima, es terrible. Viven en la mentira y se creen que esa es la realidad. Fijaros, Míriam Nogueras habla ya como si Cataluña hubiera sido siempre un país o una nación. Ella gira los términos, salta de país a nación, a pueblo, todos estos conceptos que son prácticamente del romanticismo del siglo XIX. Podríamos entrar a discutirlo, pero es evidente que Cataluña, como tal, nunca ha sido un país. Nunca. Esto lo saben hasta los niños catalanes que más manipulados por la historia. En todo caso, pueden decir que fue un reino con Jaume I el Conqueridor, o Jaime I, rey de Aragón y Cataluña y Valencia, y parte de lo que hoy es Francia y las Baleares, porque él iba conquistando o reconquistando todas esas tierras que estaban ocupadas por los árabes, igual que en el resto de España. O sea que tampoco, pero sí, fue un gran rey, Jaume I el Conqueridor, o Jaime I, gran rey. Pero eso no era un país, el concepto de país es mucho más moderno. Además, aunque fuera un país, que no sería Cataluña, porque habría que meter dentro a Aragón, a Baleares, a Levante, creo que llega hasta Murcia también, aunque eso fuera un país, el otro no es España. El otro en todo caso sería Navarra, por cierto, un reino importantísimo en aquella época, otro sería Castilla, otro sería, ya empezó pues Portugal, y tal. Habría que discutir qué era Andalucía, porque claro, estaba llena de árabes, entonces era otro país, ya Canarias ni te cuento. Es decir, nunca ha existido un país que sea Cataluña y otro, distinto, que sea España. Nunca, Míriam Nogueras. Entonces no mientas, no manipules, que es que ya está bien. Que estamos en el 2024, que la gente ya va aprendiendo, que ya no hay analfabetos en España. Bien, esta es la gran mentira de Míriam. Luego entraremos por qué todo esto es un síntoma y no es un problema.
El otro Rufián, tema gracia, además ahora como ya está afincado en Madrid, ya sabéis que una persona que se enamora en una ciudad, decía Oriana Fallaci, que cuando te has enamorado en una ciudad, pues amas a esa ciudad. Y ya lo que le pasa a Rufián, Rufián ama Madrid. Entonces ya de aquí no se va ni con la Brunete. Bromas aparte, Rufián dijo que esta es la primera derrota del régimen del 78. Como a él le gustan las frases. Pero aquí se pasó de frenada. Otra gran mentira. El régimen del 78 lleva sufriendo derrotas sin parar. Yo estoy de acuerdo que existió un régimen del 78. Para acordaros, pues la transición, había unos franquistas, había otros socialistas, comunistas, había unos vasquistas, estaban los catalanes muy moderados. Donde más se apoyó la Constitución fue en Cataluña. Miriam Nogueras, más que en muchos otros sitios de España. Erais muy constitucionalistas hace unos años. Veamos por qué ahora no. El régimen del 78 sobre todo se representa por quién? Por Juan Carlos de Borbón, que fue uno de los timoneles de ese proceso, por Adolfo Suárez, otro de los timoneles, y luego otros acompañantes. Bien, Juan Carlos de Borbón está exiliado, está casi muerto ya, digamos, es como un zombi, ¿no? Está desactivado. Y me diréis, hombre, pero los Borbones no. Es verdad, los Borbones continúan, pero están tocados. Y Felipe tiene que tener muchísimo cuidado con lo que hace, porque están tocados. Suárez y la UCD, que era la esencia del 78, están muertos y enterrados. Suárez y la UCD, muertos y enterrados. Entonces, Rufián, no vengas con que esta es la primera derrota del régimen del 78. Ahora iremos a ver por qué el régimen del 78 está no derrotado, sino muerto. Cataluña, en el País Vasco. Y lleva camino de estar muerto también en Navarra pronto. Bien. Decía que esto de la amnistía es una gran farsa. Yo ya estoy harto y me he dado cuenta, me he dedicado a analizar y decir, a ver, pero ¿por qué seguimos hablando de esto? Si todos sabemos lo que va a pasar. ¿A qué conduce? Y como siempre, ya decían los romanos, una buena pregunta que hay que hacerse es, ¿cui prodest? ¿Quién se beneficia de todo esto de la amnistía? Y os va a sorprender, sentaros, algunos. Aquí ganan todos y cada uno de los partidos políticos que están en el Congreso. Todos y cada uno. Unos más y unos menos. Todos los de la casta, quiero decir. Y es que creo que casta son casi todos. Vamos a ver los más importantes. Obviamente ganan Junts y Esquerra. Estaban pletóricos ayer en el Congreso, obviamente, dando saltos, abrazos, se felicitaban. Bueno, Rufián llamó a Puigdemont, que es del otro partido, el líder. Y le agradeció haber liderado el proceso. Mientras su jefe, Junqueras, estaba en la cárcel. Y Rufián, claro, como los jefes en la cárcel, oye, pues que corra al escalafón. Él, no digo que estuviera contento, pero estaba más visible. Ganan. Y Miriam estaba pletórica. Además, ya esto que ya quieres ganar por goleada. No, como ella decía, no, esto no es una victoria, esto es un paso. Ahora vamos a por la independencia. Visca Cataluña lliure. Esto decía Miriam Nogueras al terminar su discurso. Y Rufián, un toquecito, decía Visca Cataluña justa y lliure. Metió lo de justa como diciendo, con estos de Junts son unos capitalistas y una panda de golfos y no va a ser una Cataluña justa. Esa fue la única, digamos, pullita que le soltó Rufián a los de Junts. Pero ayer no era un día para pullas. Ellos ganaron y estaban pletóricos. Pero ojo, Vox está que se sale. Está que se sale porque gracias a esto de la amnistía han cogido otro caballo grande, blanco, se han subido a él y galopan a toda velocidad. Tanta velocidad que ya no hablan del aborto. Es más, se traen a Marine Le Pen, que es la mayor abortista digamos que había en ese Viva 24, porque ha votado para que el aborto sea un derecho constitucional en Francia. Eso ya a Vox parece que no le importa. La vida humana es negociable. La amnistía no. Y Vox, claro, valientes, ayer se gritaron en el Congreso, el PSOE hizo el circo, les llamó filonazis y la furia y no sé qué más cosas, porque claro, estos se retroalimentan. El PSOE en este debate de tabernero, de borrachos golfos, pues sube. Y el Vox también sube, se necesitan mutuamente. Si no existiera Vox, Sánchez no gobernaría con 121 diputados. Lo sabe todo el mundo, pero gobierna.
porque nadie más que no sea el PP se puede permitir electoralmente dar el apoyo a un gobierno donde esté Vox. Y si no existiera el PSOE con estas golfadas, pues Vox tampoco existiría, pues sería 1 millón de votos, 1,5 millones, no los 3 que tienen ahora. Por lo tanto, Vox gana. Pero es que el PP también gana, porque Feijóo, que trabaja algo más que Rajoy, se mueve. A su manera, pero se mueve. No es que tome decisiones tajantes ni de golpes en la mesa, no es su estilo, pero se va moviendo. ¿Y qué ha pasado? Pues que el PP ha multiplicado por 5 sus votos en Cataluña, con el mismo candidato, con Alejandro Fernández, con el que tuvo un desastroso resultado hace poco y consiguió 3 diputados. Pues ahora con el mismo candidato, por tanto, eliminar la variable candidato, con el mismo partido, PP, pero gracias a todo el ruido generado con la amnistía, como lo ha gestionado Feijóo, el PP ha multiplicado por 5 su presencia en Cataluña. Luego está la izquierda del PSOE. Bueno, Sumar, hombre, podría haber ganado muchos votos, pero como están peleados entre todos ellos y Yolanda se está demostrando que es una lideresa inane, no tiene esencia, esto de la sonrisa y la peluquería, pues sí, le da un talante muy moderado, pero claro, ese talante moderado pues ya lo tiene el PSOE. Entonces, si quieres estar a la izquierda del PSOE, pues tendrías que ser más como era Pablo Iglesias y Monedero y esta panda, ¿no? Pues agitadores y fuertes, y con un cierto discurso intelectual, aunque sea populismo de la cloud, barato, comparado con la ideología alemana, por ejemplo. No, estos de Podemos iban a América Latina y se lo pasaban fenomenal, ahí sabéis que se liga muchísimo, etcétera, etcétera, y vienen pensando que eso era el paraíso, ¿no? Venezuela, Ecuador, Chile, Argentina, eran los niños bonitos de España, que allí te miran con admiración. Oh, español. Pero si van a Alemania, pues no les hacen ni caso, o en Estados Unidos. Bien, pues Podemos también está subiendo y van a conseguir su eurodiputado casi seguro, y a lo mejor hasta 2, porque ellos siempre han defendido el derecho a decidir y las urnas y el referéndum en Cataluña, y por tanto se ponen la medalla. Y eso que no está Pablo Iglesias, que era el gran, digamos, líder. Está Irene Montero, que es bastante más flojita que Iglesias en cuanto a conseguir votos. Todos estos ganan. Y por cierto, si nos salimos de la política, que a veces, más que a veces, habría que mirar y entrar en la economía, ¿quién gana con todo esto? Pues todos los competidores de España, que están enfocados pues, en desarrollar la industria, la tecnología, en que se hagan los vehículos eléctricos en su país y no en España. Hasta Orbán se ha traído a los chinos en Hungría para hacer una fábrica de coches. Los franceses, París, Frankfurt, Londres, que intentan atraer a los jóvenes que tienen más talento para que desarrollen los trabajos del futuro, etc. Y aquí no. Aquí seguimos con abogados, que los tenemos los mejores del planeta, y hablando de nuestro ombligo. Y si es legal o no es legal la amnistía. En el fondo, y ahora iremos a eso, ¿qué más da? Si el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? Pues para entender cuál es el problema, hay que ver quién pierde. ¿Quién pierde con lo que está ocurriendo con la amnistía? Y veréis que pierden 2 grandes esferas. Una es la idea, ideal o no, algunos piensan que es real, yo creo que es bastante virtual, de la democracia española, la separación de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es evidente que no hay separación de poderes en España entre el legislativo y el ejecutivo, cuando el ejecutivo controla la mayoría del legislativo, como es el caso. No hay separación de poderes. Bien. ¿Pierde la democracia por qué? Porque, aunque a la gente le cuesta, en general, ponerse frente a verdades incómodas, todo el mundo sabe que el Consejo General del Poder Judicial, los altos elementos de la Fiscalía, los altos magistrados del Tribunal Supremo y los magistrados del Tribunal Constitucional van a decir que es constitucional o no en función de que sean jueces controlados por el PP o controlados por el PSOE. Es que me atrevo a decir que no va a haber ninguna excepción. Ninguna. Por tanto, todos los magistrados que han nombrado en su cuota al PP cuando mandaba, o ahora que tiene una cuota menor, o todos los que han nombrado el PSOE cuando era oposición y ahora
que tiene el poder, nombra más en el Constitucional, todos sin excepción van a decir lo que les diga su señorito. Si su señorito está en Ferraz, dirán que la amnistía es constitucional, y si su señorito está en Génova, dirán que la amnistía es un atentado contra la Constitución. Por tanto, es evidente que la justicia no es independiente en España, la alta justicia. Y como conclusión, ¿cuál es entonces, si lo que digo es cierto, vosotros lo juzgaréis, si es verdad que todos los partidos políticos se están beneficiando de este circo y de este teatro de la amnistía? Todos, los que han sido amnistiados y los que dicen que es un escándalo, porque todos suben, todos tienen gasolina para echarle a las calderas de sus coches y crecer en estas elecciones, y pierde la idea de la democracia, y la gente poco a poco se va desencantando, y como sabéis, estas son encuestas serias, cada vez hay más gente que cuestiona e incluso afirma que la democracia no es el mejor sistema posible, o que estarían dispuestos a sacrificar menos democracia, menos libertad, por más progreso, justicia, riqueza económica. Estos son datos duros que hay en muchas encuestas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el fondo de esta amnistía? Pues la tesis que sostengo y que creo que puedo demostrar es que la causa profunda, los responsables últimos de este proceso, de esta debilidad creciente del Estado, es un hecho, el Estado español pues tiene menos fuerza que tenía antes. Hay gente que abiertamente dice en el Congreso pues, que es un Estado opresor, que es un país, España, que prácticamente ha invadido otro, que es Cataluña o el País Vasco, mañana dirán que Navarra o Valencia. Esta debilidad, ¿quién la ha originado? Como os decía, hace 40 años en Cataluña no llegaban a 20% de separatistas, y en el País Vasco menos. Podríamos remontarnos a la guerra civil, a la guerra carlista. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a aceptar que hay un 20% menos de separatistas por razones que hoy serían muy largas de explicar. Pero las había, digamos, cuando muere Franco. ¿Por qué ahora han llegado a más de la mayoría? Ya han bajado un poquito por ahí y tal. ¿Pero por qué? ¿Por qué han crecido tanto? Pues porque cualquier país normal del planeta, iba a decir un país fuerte, pero es que lo fuerte es por supuesto, o sea, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, China, India, esos son países fuertes, Japón. Pero es que cualquier país normal, o sea, Italia, por ejemplo, que no es tan fuerte, o coger cualquier otro país normal, Holanda, no sé, normal, vosotros calificáis normal. Los políticos, los gobiernos, jamás permitirían que los niños y niñas de una parte de ese país no puedan estudiar en su lengua materna, siendo la lengua materna de esos niños y de esas niñas el español o el castellano, me da igual. A estos efectos es mejor decir el castellano, porque las otras lenguas, el catalán, por ejemplo, en este caso también es de España y por tanto es una lengua española. Todos esos niños y niñas de Cataluña, que su lengua materna, la que les hablan en su casa, la que su madre le dijo te quiero cuando nació, le dijo te quiero, no le dijo te estimo, no pueden estudiar en castellano en Cataluña. ¿Y esto quién lo ha hecho? Hombre, los separatistas, pero eso es lógico, eso les interesa. Entonces hay que aplaudir, ¿no? Si eres separatista o si eres... Oye, fenomenal, o sea, Pujol, Artur Mas, Puigdemont, hacen lo que les interesa para ganar votos. Es lógico, ¿no? Te pagan a un partido político, le pagan para ganar. O sea, si eres del Barça, te pagan para ganar el partido de fútbol. No te pagan para que salves almas en Barcelona, para ganar el partido de fútbol. Si eres de político de Barcelona, te pagan para ganar votos. Por tanto, Convergencia y Esquerra hacen lo que les interesa. Pero el PP y el PSOE, que les pagan para ganar votos y defender a España, no pueden consentir que los niños y niñas de Cataluña, que tienen el castellano como lengua materna, no puedan estudiar en su idioma, que es el idioma común de todos los españoles, por tanto también de los catalanes, y es que además, pequeña casualidad, es un idioma que hablan casi 600 millones de personas en el mundo, que es un idioma ganador. Si me dijeras que somos un país raro, con un idioma casi imposible, joder, no sé, chino, que hay que estar 8 años para estudiarlo, pues hombre, coge el catalán, que es más fácil. Pero por favor,
es tan aberrante que pone de manifiesto la corrupción, la vagancia, la desgana, la hipocresía y la debilidad del PSOE y del PP, que lo han consentido siempre, aun cuando tuvieran mayorías absolutas como las que tuvo el PSOE con Felipe, aunque tuvieran mayorías absolutas como las que tuvo el PP con Aznar primero y con Rajoy después. No es que sea una vergüenza, es que porque somos idealistas, pero es que si no da ganas de hacerse independentista y decir, oye, esta panda de golfos, me monto mi país, como están intentando hacer los del PNV o los catalanes, y a este paso lo acabará haciendo Ayuso, si esto sigue así, si no la dejan gobernar en el resto de España y seguimos con un PP deshonesto, débil, hipócrita y corrupto, igual que el PSOE. Es que esto lo han consentido los dos y lo siguen consentiendo hoy. Y nunca se han puesto de acuerdo el PSOE y el PP para parar esto. Y podrían ponerse de acuerdo en lo que dura un telediario. Si se han puesto de acuerdo para cosas mucho más complejas. Y como denuncia Vox, por cierto, están de acuerdo en el 89% de las cosas que se votan en Bruselas. Pues no. Por todos estos motivos que os he dicho, y quizá algunos peores, por debilidad, por hipocresía, por corrupción, por pereza, y digo que algunos peores, porque a lo mejor en el fondo ya les va bien que los niños y niñas sean ignorantes y manipulados, porque eso les permite a ellos, en Ferraz y en Génova, vivir mejor. Espero que no, pero podría ser. Por tanto, olvidaros del ruido y la furia de la amnistía. Pensar, ¿quién se beneficia? ¿A quién le perjudica? ¿Y por qué el PP y el PSOE permiten que los niños y las niñas que tienen el castellano como lengua materna no puedan estudiar en su lengua materna castellana, que es la lengua oficial de España y la lengua de 600 millones de habitantes del planeta, y les obligan a estudiar en una lengua que no es la suya? ¿Por qué lo permiten? Dar la respuesta que queráis, no compréis la mía, pero por favor, tened una respuesta. Y después, obrad en consecuencia y votad en consecuencia, si es que tenéis la mínima energía y esperanza en que el voto pueda cambiar las cosas, que yo creo que sí. Esto os hemos contado. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.